Hola a todos a los que llegaron hasta este canal. Mi nombre es Roberto Chaín, socio director de esta firma que nació del alma mía llamada Chaín Consultores o Chain Consultores si se quiere sonar internacional. Tengo el orgullo y el honor de decir que esta firma está creciendo y quiero por supuesto que aprovechemos este espacio para irnos presentando, que nos conozcan un poquito más desde la labor que hacemos. Y por eso, en primer lugar, quiero presentar a una ex compañera de trabajo, pero ahora socia estratégica, aliada estratégica, consultora legal senior de Chaín Consultores, que es mi gran amiga Luciana Arcieri. Lu, preséntate, quiero que la gente que nos está viendo nos conozca, te conozca y conozca un poco más de tu background. Bueno, Robert, gracias por esa introducción. Pues sí, efectivamente, a Roberto lo conozco ya hace bastante tiempo. Primero fue mi profesor en la universidad. Tronco de profe. Y luego él estaba gerenciando la fiduciaria donde estaba trabajando aquí en la sede de Barranquilla y me contactó a ver si yo quería o si me interesaba trabajar allí. Yo no tenía ni idea de lo que implicaba todo el tema de la fiduciaria. Eso normalmente en las universidades no lo enseñan tan a profundidad. Y yo acepté. En ese momento no había más nada, no me había graduado todavía, entonces acepté y trabajamos de la mano como 3 años. Como 3 años. Como 3 años. Primero empecé como auxiliar y ya luego subí como abogada, entonces ahí sí estábamos trabajando muy de la mano con los clientes porque él hacía como toda la parte comercial y me tiraba a mí la pelotica a mi cancha para que yo pues hiciera todo este tema ya de toda la parte formal, el contrato, comités, todo esto. Pero hay algo que ustedes la ven así, que mata años, jovencita, pero aparte de Luciana, aparte de ese palmarés laboral, ella es autora de un libro y fue producto de la tesis en una maestría internacional que hiciste. Cuéntanos un poco, pues ya yo me sé la vaina, pero obviamente los que están viendo no lo saben. Bueno, sí, efectivamente, en el momento en que yo estaba cursando la maestría, estaba trabajando en la fiduciaria, entonces cuando nos preguntan sobre qué quiere hacer uno la tesis, yo lo primero que se me vino a mi mente fue como unir lo que sé de la práctica con lo que estaba aprendiendo y ahí fue cuando pues me nació la idea de investigar más a profundidad sobre la responsabilidad de las entidades fiduciarias en los proyectos inmobiliarios. Buenísimo. ¿Se llama así? Sí, así se llama. Entonces, pues, obviamente fue un proceso como de casi un año preparando la tesis, todo este tema que la aprobaran. Y ya luego cuando me la aprobaron y resultó, junto con mi papá decidimos que, ¿por qué no convertirla en un libro? Y con él inicié todo el proceso que conlleva el registrar un libro a nivel pues, nacional. Aquí creo que se llama el Registro Nacional de Autores de Colombia, tiene su ICBN, la tengo impresa, se lo voy a regalar. No, y también a los que comenten y nos digan, nos hagan bastantes preguntas y ojalá nos contraten. Les podemos regalar una copia para Sí. que aprendan mucho más. Pero no quiero ahondar mucho en eso, pero dinos en una sola palabra. ¿Es fácil o es complicado publicar un libro? Es fácil. Es fácil. Es fácil. Bueno, realmente todo lo hizo él, porque él ya tenía la experiencia de uno que ya había publicado de él. Pero él la aprendió gracias a que una vez contrató a una editorial y luego él es muy, muy inquieto y se dio cuenta que en verdad no era tan complicado, entonces él me ayudó con todo Otra el cosa, tema. el papá de Luciana es notario público hace muchos años, ¿cierto? Sí. Sí. Desde el 2017. 2017, Por ahí. pero él tiene mucha experiencia en el Sí. tema notarial. Incluso, Bastante. gracias a él, yo pues hice mi judicatura con él y esa experiencia fue lo que Roberto vio para contactarme como auxiliar en la fiduciaria. Imagínate.
No, sí, entonces hay un tema. Luciana no solamente, en el caso cuando yo fui docente de ella de contratación estatal, no solamente fue una excelente estudiante, digamos, en el nivel académico, sino una excelente ser humano. O sea, muy juiciosa, muy acuciosa, muy respetuosa. Y en la fiduciaria hicimos un gran equipo. Fíjense, si no hubiésemos hecho un gran equipo, pues no estuviésemos acá desde afuera de Acción Fiduciaria, que fue donde trabajamos. Y bueno, muy complacido que estés haciendo parte del equipo y sé que a nosotros y a los clientes nuestros les vas a aportar bastante. Entonces, bienvenida. Y quiero aprovechar y hablar un poquito más de la socia que ustedes ven conmigo en todos los videos desde que arrancó esta vaina, que es Gabriela Santamaría. Ahí la ven joven también, pero es de las personas que yo le he aprendido bastante, a pesar de que soy mucho más viejo que tú, no tanto, pero mucho más viejo que tú, pero le he aprendido mucho al valor incalculable que es resolver una diferencia con la conciliación. Claro, porque ella ya les va a contar un poco más, pero Gabriela, eh, que viene de padres constructores, que están en el mundo de la construcción, de la ingeniería, ella, literalmente, yo conozco a Dairo, tu papá, y ella es como la oveja negra de la familia porque se dedicó al derecho. Eso es toda una historia en la casa de ella. Pero ella es, digamos, le tiene una fe impresionante a la conciliación, a la amigable composición, y lo ha demostrado porque le ha ido bien en eso. Entonces cuéntanos un poco, Gaby, tú que creíste cuando ya en consultores éramos solo tú y yo, cuéntanos un poco de esa creencia tuya que tienes arraigada con la conciliación. No es nada más la conciliación, creo que los mecanismos alternativos en sí hace todo más sencillo. Pues en Chain Consultores siento que nos especializamos en ser abogados transaccionales, Sí, no claro. abogados litigantes, que es el abogado que la gente siempre se imagina que está en el juzgado peleando. Eh, Eso tiene que cambiar porque los negocios no se pueden demorar tanto como se demora una sentencia judicial. Correcto. Entonces los mecanismos alternos nos ayudan a esas cosas. Actualmente con el arbitraje ejecutivo nacional nos ayuda muchísimo porque ya todo lo que dice, bueno, los autos de los árbitros ya tienen la fuerza la que tenía antes un juez. La conciliación es un método autocompositivo ¿Qué y es significa eso autocompositivo para los que no manejan estos términos? que entre las mismas partes pueden llegar a un acuerdo. Entonces eso que quiere decir que las partes son dueñas de su acuerdo, mientras que un juez te lo impone e incluso un árbitro también. Tú te vuelves como dueño de esa justicia que tú tienes que sentir o ese sentimiento de justicia. Entonces, lo que ayuda a la conciliación también es que las personas se sientan cómodas con sus acuerdos. Como yo sí te puedo pagar, pero en 7 meses porque no tengo trabajo. A diferencia de cuando tú llegas a un juzgado, te dicen, paga. No hay un acuerdo de pago de por medio usualmente y ya es una imposición y no toma en cuenta muchas cosas de O los sea, la dos. solución sale de las mismas partes. Sí, exacto, Y sale entonces, la ¿qué misma parte. papel? O sea, yo lo sé, pero quiero que los que no lo saben lo aprendan. ¿Qué papel entonces juega el conciliador ahí? O sea, no es el que pone la solución, pero ¿qué hace esa persona? El conciliador juega el papel más importante porque el conciliador se vuelve como ese tercero al que tú le cuentas tus problemas, pero no toma parte de ninguno de los dos. Y aunque la gente crea que la conciliación no sirve, hay muchas personas famosas, incluso del medio, y ahora que está de moda el mundial, que utilizan ese método de resolución de conflictos para propiedad intelectual, para temas familiares, para muchas cosas, y la gente no se da cuenta del increíble valor que tiene la conciliación, pero sobre todo la reserva que tiene La la confidencialidad. confidencialidad que tiene la conciliación, que no tiene un proceso, Claro. Claro. porque el proceso es público y si tú te peleaste con tus hermanos que son socios de tu compañía, en la sentencia va a salir que tú te peleaste con tus hermanos que de toda la vida y que la gente se va a enterar de esas cosas si quiere averiguar. La conciliación tiene eso y el conciliador también tiene la capacidad y debe tener la capacidad de que ambas partes se sientan escuchadas, que muchas veces los conflictos son por eso, que la gente no se siente escuchada, no se siente tomada en cuenta, o los conflictos de dinero que tienen su solución, incluso de una parte anímica, el conciliador también debe ayudar como en esa parte de ser psicólogo, de ayudar, de sentirse escuchado, de llegar a un punto en el que ambos sientan que no están perdiendo. Que al fin y al cabo
en un litigio pierdes tiempo, desgastas a las Demasiado. personas y sobre todo hay sentencia, pero lo más probable es que al final tengas un rival de años y sigas siendo un rival de años, a diferencia de una conciliación, que al final lo que tú quieres llevar como conciliador es que esa relación entre las partes se vuelva a tomar. No, y hay un tema chévere que yo he aprendido a través de la experiencia contigo, Gaby, es que en el conciliador ya hoy no tiene un papel pasivo de saco el acta de no conciliación como para cumplir el requisito de procedibilidad, que el requisito de procedibilidad significa el paso anterior a que yo pueda demandarte ante un juzgado. Sino que hoy en día, y eso lo he vivido yo como apoderado, como representante legal en ciertas entidades, el papel del conciliador hoy es llevar fórmulas de arreglo. Trata de ser muy proactivo en, oye, ven acá, hey brother, arreglen su rollo, tienen cómo arreglarlo, pongan de su parte y como que ya no se ha vuelto tan de procedimiento de trámite, sino de verdad, vamos a arreglar el problema. Sí, eso cambió desde la ley 2220, que pues cambió todo el estatuto de conciliación, cuando ya las partes traen sus fórmulas de arreglo, pero el conciliador también tiene la labor de que a pesar de que haya esas fórmulas de arreglo, encuentre ese término medio. Me hago entender. Entonces hay veces que sí hay un arreglo, pero no falta esa tercera persona que los ayude a entrar como ese middle ground, porque a veces ganar la pelea no es ganar la batalla. Entonces, como que cuando tú llegas a esos temas en una conciliación, así de demores 2 días, el conciliador siempre tiene que tener esa parte de, hay una solución, vamos a llegar a esto, pero sobre todo también una tarea de los abogados que vayan a la conciliación, Claro. Claro. de que esto no es un requisito de procedibilidad, sino una solución tanto para tu cliente monetaria, de tiempo y de tranquilidad. Porque siento que Sobre muchos todo las abogados... últimas dos, Sí. de tranquilidad y de tiempo, que eso es lo que más vale. El abogado no puede ir a la conciliación con la idea de que voy y me voy con mi constancia de conciliación y instauro la Sí, demanda. total. Bueno, yo estoy aprovechando no solamente este tema, sino que ingresó al equipo Luciana. Y hay algo curioso que está pasando en el mundo de la fiducia inmobiliaria, de los proyectos inmobiliarios. Fíjense algo, que Luciana escribe este libro y lo publica en el año 2025 Sí. sobre la responsabilidad de las entidades fiduciarias en el desarrollo del proyecto inmobiliario o en los proyectos inmobiliarios. Y hay algo curioso, Lu, porque tú publicas ese libro en medio de un contexto judicial complejo, en donde hay mucho ruido sobre qué tan o no debe ser responsable una entidad fiduciaria en un proyecto inmobiliario cuando no es el que la ejecuta, no es el que construye, no es el que hace la interventoría, pero obviamente hay un precedente que está creando una confusión. Cuando tú empezaste a desarrollar esta obra, que me parece que es un tema muy actual, muy vigente, ¿qué impresión te has llevado y cómo a las personas que no entienden mucho de fiducia, pero que sí les duele comprar o invertir sus ahorros en su casa, en su apartamento, sobre planos, ¿qué les tienes tú que decir de toda esa investigación y todo esa inversión que hiciste en el tema de la fiducia inmobiliaria? Bueno, lo primero que yo les diría es que el que de por medio de un proyecto inmobiliario esté una fiduciaria no les va a garantizar 100% que el constructor te va a construir el proyecto, porque obviamente si no se tienen los cuidados por parte de la fiduciaria y los controles respectivos, no va a llegar el proyecto a un fin. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente cree que porque ya está la fiduciaria, ay, bueno, ya, todo se dio. Y pues no es así. Obviamente cada parte sí tiene una responsabilidad, pero como muy bien tú lo decías, la fiduciaria no es el constructor, no es el interventor. Ella nada más es como la garante o la que te va a proteger a ti de tus recursos hasta cierto punto, porque eso también es muy importante aclararle a las personas que del común que normalmente no lo saben, y es que normalmente en un proyecto inmobiliario siempre se basa como en 3 etapas. La etapa de preventa, bueno, que todos conocemos, es cuando el constructor está promocionando el proyecto, se están vinculando las personas y pues las personas van aportando los recursos conforme a su plan de pago.
¿Qué pasa? Que hasta ahí, hasta ese momento, la fiduciaria, ¿qué hizo? Te estructuró el negocio, se encarga de vincular a los clientes y de administrar esos recursos que los clientes van aportando cada uno a su encargo individual. Pero donde está el punto sensible es cuando ya llega la parte de acreditar las condiciones de giro o punto de equilibrio, como se conoce En la calle. en la calle. ¿Qué pasa? Y es aquí donde entra el foco de la responsabilidad de las entidades fiduciarias. Y es que muchas veces hay fiduciarias que solo se basan en, el constructor me presentó el papel, lo reviso y son como muy pasivos. No van más allá, de pronto no revisan a profundidad porque es un constructor amigo de la casa, porque es un constructor con el que siempre han trabajado, entonces él siempre ha trabajado bien, él construye, él es responsable. Y uno tiene que ir más allá porque te estás poniendo en juego el sueño y el dinero de personas, de terceras personas, que tú no sabes el esfuerzo que ellos están haciendo para poder adquirir ese apartamento o esa casa. Correcto. Entonces es allí donde entra realmente esa responsabilidad, en donde tienen que ser más proactivos. Y yo siento que pues a nivel nacional la Super, si bien ha dado como unas pautas, debe como de pronto crear, no sé, un checklist o algo que sea aplicable para todos, porque bien, hay una parte que sí todas tienen en cuenta, pero luego en esas condiciones de giro, cada fiduciaria puede como exigir algo que ella considere. Yo siento que eso hay que unificarlo. O sea, hay que unificar más esos criterios para que entonces todas se basen en lo mismo y de pronto así se puedan ir como presentando, menos todos estos casos que como tú decías hoy en día están bastante recientes y están bastante O sea, tú famosos. crees mucho, o sea, que parte de tu tesis es en la estandarización de eso porque está dando lugar a que por tanta presión judicial o tanta presión regulatoria, entonces yo a pesar de que firmé un contrato con unas condiciones, las fiduciarias están diciendo por miedo, mira, yo también considero que debes poner esto. Y resulta que no estaba pactado y crea Exacto, sí, como una exactamente. incertidumbre. Incluso esa es como mi conclusión de la tesis, porque pues, o en el libro, que no es solo como hacer la investigación, sino también hacer propuestas. Y esa Claro. fue como mi conclusión al final del día y es estandarizarlo. Estandarizarlo porque si bien hoy en día tenemos que cuente con licencia, que cuente con pólizas, que vaya de por medio un crédito constructor, pero no solamente nos podemos basar en eso y que supongamos esos sean como los pilares fundamentales y ya después a discreción de cada fiduciaria le imponga una obligación que tiene que cumplir. No, yo tengo una pregunta. Yo siento que comenzamos como por la mitad del tema. Porque yo tengo aquí al lado a unas bestias en la fiducia, pero siento que se les olvida que la gente que nos está escuchando no son unas bestias en la fiducia. Entonces, quiero que primero me respondan para la persona del común en qué momento está encontrando a un contrato de fiducia inmobiliaria. Porque uno ve, por ejemplo, fiducia, la fiducuenta que te da el banco. Eso es lo que usualmente la gente siento que asocia con fiducia. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, esa fiducia que uno abre en el banco para ahorrar a la fiducia inmobiliaria de la que ustedes están hablando? Yo voy a tratar de resumirlo lo más posible porque el tema es demasiado complejo. Cuando tú hablas de una fiducuenta o una cuenta fiduciaria o una cuenta en cargo fiduciario, es literalmente una cuenta que tiene un objetivo de inversión y de rentabilidad. Y quien te pueda administrar eso, eso se hace a través de lo que llaman un fondo de inversión colectiva. No es más que una bolsita donde hay plata de muchas personas y esa bolsita tiene como un reglamento en lo cual puede o no invertir. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay fondos de inversión colectiva o bolsitas, antes le llamaban carteras colectivas, que pueden invertir en cartera de créditos, que pueden invertir en CDTs, que pueden invertir en acciones, que pueden invertir hasta en sentencias judiciales, como el caso de uno de los FIX de Alianza Fiduciaria, que pueden invertir en facturas, que pueden invertir en derechos económicos de arriendo, X, Y, Z. Y esa cuenta te puede decir si la tienes a la vista, si la puedes retirar avisando 30 días antes, pero es sencillamente un ahorro diferente al de un CDT o al de una cuenta bancaria o al de comprar acciones. Ese es uno. El otro, que es el de la fiducia inmobiliaria, es un contrato, sí, que tú pones en una bolsa,
pero esa bolsa tiene un objetivo particular y es que esa plata va destinada a un proyecto inmobiliario. Y mira lo que nos contaba Luciano. En esa primera fase de preventa, yo empiezo a armar el proyecto y cuando se da una realidad, que es cuando pasamos a las condiciones de giro o punto de equilibrio, yo tengo que acreditar X cantidad de plata o X cantidad de requisitos, como le llaman mal. Y lo que tú tienes que lograr es que ese contrato de encargo fiduciario atado al fideicomiso inmobiliario diga, oiga, usted puede invertir la plata cuando pase A, B o C y usted tiene la instrucción de entregarle la plata a la fiduciaria para que haga el proyecto. Es decir, tiene una instrucción particular. Donde está el rollo, que es lo que dice Luciana, es ¿qué pasa cuando ya el constructor tiene a su disposición esa plata? ¿Qué tan responsable Pero, es la Robert, fiduciaria? ¿qué pasa con esa persona que llega a la sala de ventas y nada más ve el lote? Dice, no, el lote está ubicado en la carrera 1 con calle 2. Y llega a la sala de ventas, compra su casa, su apartamento o el terreno, lo que vaya a comprar. No tienes que meterte en un contrato de fiducia. ¿Qué derechos tiene esa persona o qué preguntas tiene que hacer esa persona con respecto a ese tema o qué garantías le da siquiera estar en eso? Bueno, esa es una buena pregunta porque normalmente las personas que están en las salas de ventas, incluso ellos tampoco entienden toda la figura. Entonces, son personas del común que están vendiendo una casa, un apartamento, y cuando llega un comprador, solo le dicen, ay, sí, bueno, te tienes que vincular aquí y se te abre la cuenta. Llena los papelitos. Llena los papeles y ya. Entonces ahí normalmente, y pues yo se lo he ido enseñando a mis familiares y a personas cercanas, que cuando tú llegues a averiguar sobre un proyecto inmobiliario, lo primero que tienes que preguntarle es como que, bueno, ¿y qué fiduciaria está de por medio? ¿Cuál es el esquema que hay? El lote ya está parqueado, vulgarmente se dice así, o transferido, o quién tiene la titularidad del lote, porque eso también a ti te va dando como seguridad de que ya el lote no te lo está administrando el propietario, supongamos la constructora, sino que ya está en cabeza de una fiduciaria que te lo va a administrar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dos figuras en el esquema inmobiliario. ¿Y cuál es? Está primero la fiducia de preventa y está un esquema inmobiliario completo. La fiducia de preventa, como su nombre mismo lo dice, está en toda la fase en donde el constructor está promocionando el proyecto, la gente se vincula y pone los recursos. Y yo llego hasta donde acreditaron las condiciones de giro y yo le entrego la plata al constructor. Toda la plata a los compradores yo la entregué. ¿Qué pasa ahí? Y yo creo que hay unas veces también es la confusión, que ya la fiduciaria sale de ese negocio y el comprador y el constructor se tienen que entender directamente. Mi responsabilidad o mi función yo como fiduciaria es, yo te llego, te recaudo los recursos que aportan cada uno en su cuenta, cumpliste las condiciones, acreditaste, check, te doy la plata y ya yo salí de ahí. O sea, que esa Literal. da más miedo que una completa, podrías decir. Total, o sea, desde Totalmente. el punto de vista del comprador, creo que sí. Sí, totalmente. Pero entonces voy a la siguiente pregunta. Listo, yo compré mi apartamento, pero siento que en Colombia ha pasado algo o el rumor que siempre pasa es, no, la constructora se voló, se fueron para España. Eso es lo que siempre la gente dice, que se fueron para España. No estamos hablando de ningún caso en específico, disclaimer. Pero la famosa historia de que la constructora se voló para España. ¿Qué pasa en ese caso? La persona que dio sus ahorros a comprar su primer apartamento, su primer lote, su primera casa, y la constructora se voló. ¿Qué tiene que hacer la fiduciaria o cuál es el valor de la fiduciaria allí? Es que mira qué pasa. Lo que pasa es que es muy difícil uno juzgar de una manera generalizada todos los casos. Porque, ¿cuál es el punto, digamos, de partida para tú decir si, por ejemplo, fue responsable o no la fiduciaria? La fiduciaria no te puede garantizar que va a haber proyecto, que es lo que decía la doctora Luciana clarísimo. Que los abogados lo decimos de una forma más aburrida. Ella lo dijo más clarito, pero los abogados decimos, nuestras obligaciones son de medio y no de resultado. Pero el tema es que
la fiduciaria se convierte en responsable cuando esa labor de verificación y de debida diligencia inicial o para soltar la plata en el punto de equilibrio, como decía Luciana, falló la fiduciaria. Yo no revisé bien, yo no me fijé si había cierre financiero o no, solamente me dediqué a verificar que me presentaran un papelito que dijera lo que yo quería que dijera, sin hacer una verificación, digamos, real del tema. Cuando la fiduciaria falla en eso, va a responder la fiduciaria. Es lo que ha dicho muchos precedentes ante la Superfinanciera y ante el Tribunal, por ejemplo, Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en bastantes casos. Pero cuando la fiduciaria fue bastante diligente, más allá de la responsabilidad leve, de por culpa leve que tiene, o sea, que tiene un grado de responsabilidad bastante alto, oiga, pues no va a responder la fiduciaria porque hizo bien su trabajo. Pues esa es la valoración que haría el juez. ¿Qué pasa en el caso de que una persona, incluso la fiduciaria respondiendo bien, se voló el constructor porque se fue a Zimbabue, no digamos España, porque se va, algún amigo nuestro se va A sentir atacado. a sentir atacado. No, se fue a X, a Miami. Esa es la otra que dice, no, se fue a Miami, hermano, con un Lamborghini o un Maserati. Lo que sucede es que el patrimonio autónomo o el fideicomiso, la bolsita que tiene el lote, por ejemplo, se convierte en el vehículo donde todos esos compradores sacan entre ellos adelante con la coordinación de la fiduciaria el proyecto. Que obviamente eso tiene una incomodidad muy fuerte. Y es que llega el momento donde le dicen al comprador, si tú quieres salvar la plática que hiciste, tienes que meter un poquito más. Eso obviamente es bastante Desgastante. desgastante, ¿no? Y la gente lo siente como son unos abusivos. Y claro, uno tiene que entender al cliente que tenía la expectativa de pagar por un apartamento, no sé, 500 millones de pesos y le tocó gastarse 800 o le tocó gastarse 650. Ahí uno no puede decir sí o sí la fiduciaria fue responsable. No, en cada caso se evaluará. Hay casos conocidos de autos en donde la fiduciaria han resultado responsables porque hicieron mal su labor y hay otras que no. Y respondes el patrimonio autónomo como tal. Eso varía en cada caso. Yo creo que el error en el tema de información, ¿saben dónde está? En que queremos medir con la misma vara todos los casos y eso es imposible. Eso es imposible. Pero hay un tema importante que yo sí quiero agregar a los que toman la decisión de comprar vivienda a través de fiducia. Es mejor, primero, es mejor fiducia que no fiducia, ¿cierto? Sí, En eso 100%, 100%. mucho mejor fiducia que no fiducia. Que eso, lo que está diciendo Luciana, no te asegura que el resultado va a estar sí o sí, pero creo es mucho mejor. lo que Luciana está diciendo es investiguen su fiduciaria. No, y también investiga tu constructor, sobre todo. Totalmente. Investiga tu constructor, porque, o sea, yo no me voy a meter en un proyecto donde, supongamos, es una constructora nueva. A mí, cosa como que me garantiza que si tiene la experiencia. Obviamente no puedo juzgar a alguien si, por ejemplo, está empezando en algo, pero obviamente si yo voy a poner los ahorros de toda mi vida, yo me voy a enfrascar más en un proyecto que es una constructora que ya tenga trayectoria, que yo sepa que ha concluido con sus proyectos, con una constructora responsable. No tiene que ser ni siquiera de tan renombre, pero que sí todos sus proyectos hayan salido satisfactoriamente. Y yo les quiero hacer una pregunta. Y este tema ha salido en la doctrina, creo que Rodríguez Azuero creo que lo dice en su libro, y es que las fiduciarias se han vuelto no el tercero imparcial en todas las partes del contrato de fiducia, sino el amigo de la constructora. Yo sí quisiera saber, ustedes que tienen experiencia tanto adentro en la fiduciaria como los enemigos de la fiduciaria, ¿qué opinan de ese statement de la fiduciaria se ha vuelto el amigo de la constructora? Yo te voy a decir, no sé qué opines tú, Lu, porque eso yo creo que es una opinión muy personal de cada uno. Es muy difícil desvirtuar eso. No estoy diciendo que sea verdad, pero es muy difícil desvirtuarlo cuando el que toma la decisión de compra o de contratación del fideicomiso, que es el vehículo grande, lo toma es el promotor del proyecto. O sea, es difícil porque el que dice,
esto va a ser a través de esta fiducia, no es el comprador o el inversionista, es el promotor, el constructor, el desarrollador inmobiliario, o sea, el que monta el proyecto y sale a venderlo o a construirlo. Entonces es muy difícil que esa decisión de compra no tengas el tema del amiguismo. Pero hay algo que sí sucede, que yo creo que no hay que perder de vista. Uno, la fiducia, la actividad fiduciaria, es una actividad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es decir, esto no es una actividad que monta Roberto Chaín en la esquina de su barrio y le recibe plata a la gente y les dice, yo soy el grandeur, trustor, lo que sea. No. Pero aquí en Colombia, que es una actividad, digamos, una industria fiduciaria mucho más sofisticada, eso lo hacen entidades vigiladas por el Estado colombiano. Y hay algo interesante que tiene la Superfinanciera, y es que a pesar de que es una entidad pública, que aquí muchas entidades públicas tienen, digamos, una reputación de esos son funcionarios públicos, rosqueros, no sé qué, la Superintendencia Financiera es muy técnica. En eso sí se lo tengo que valer. Lo tuve de Sí. contraparte en el sentido de que yo trabajaba con Lu en una entidad vigilada, pero es una entidad muy técnica. Entonces hay unas reglas de juego claras que tienen que ir evolucionando, pero es una entidad muy técnica. Y te lo digo, para los constructores la fiducia es un mal necesario. Ellos no pagan gustosamente el tema de la fiducia para que los controlen, pero en conclusión, digamos que no puedes decir que hay amiguismo, y si lo hay, está vigilado y supervisado por el Estado colombiano. Entonces yo creo que, yo sé desde qué lugar lo dice el doctor Sergio Rodríguez Azuero, que entre otras cosas es una eminencia del derecho financiero en Colombia, y si nos está viendo, ojalá que nos esté viendo, saludos al doctor Sergio, tengo todos sus libros, todas sus obras, soy rosarista como usted, pero yo sé desde qué lugar lo dice. No lo diría tan así como él lo dice, diciendo muy respetuosamente, pero sí sé desde qué lugar lo dice. Pero obviamente esa es mi opinión. Y hay que decirlo con mucha responsabilidad. Yo estoy de acuerdo en parte contigo, Robert, porque si hay cierto favoritismo o amiguismo entre la fiduciaria y el constructor, entonces quiere decir que, supongamos, él va a creer, el constructor, que por ser amigo de la casa, ya tú no me vas a controlar, ya tú no vas a hacer o me vas a hacer los pagos enseguida cuando yo te los pido. Y si la fiduciaria hace eso es porque no está haciendo realmente su labor. Entonces, como Robert decía, muchas veces los constructores no quieren contratarlas porque nadie quiere que les controlen su dinero. Entonces yo siento que no hay tanto amiguismo ni favoritismo, y si lo hay es porque no están haciendo bien su trabajo. Totalmente. Y yo te voy a decir una cosa, eso también creo que hace parte, es muy inmersa la cultura en nuestro país. Porque obviamente, y vuelvo y te digo, sé desde qué lugar lo dice el doctor Rodríguez Azuero, lo que va a hacer un constructor, o lo que puede hacer un constructor ardido que no le caminó la fiduciaria como él quería, dice, bueno, entonces el próximo proyecto pues no lo contrato con usted. Eso puede pasar. Pasa mucho, incluso. De hecho, pasa bastante. Pero, por ejemplo, uno ve la figura del trust en proyectos inmobiliarios en otros países como República Dominicana, que Sí. tiene bastante asidero, o en algunos o en ciertos proyectos cuando no se maneja trust, sino se maneja escrow account en la Florida. Allá la gente es seria en ese tema. Entonces, allá el constructor no coge al trust fund o al escrow y le dice, es que tú tienes que hacer lo que yo te diga. Hey, es que la seriedad no juega con nadie, no pelea con nadie. Pero si es un tema, yo creo que nos puede dar como 3 episodios de podcast. O sea, estás tocando un tema bastante espinoso, Gabrieliña. Pero ya para cerrar como ese tema de fiducia, yo quisiera saber que le dieran, yo siento que hay 3 partes fundamentales en todas las fiducias. O sea, está como la entidad financiera, está la persona que constituye pues ese fideicomiso y el beneficiario final pues de todo esto. A esas 3 partes, denle un advice. Primero la doctora Lu. Bueno, al comprador, ¿qué le diría? Ten presente en qué proyecto te estás metiendo, revisa a tu constructor y revisa el contrato
al que te estás adheriendo, es decir, el contrato que está ligado al contrato que te constituyó el negocio fiduciario, porque muchas veces los compradores solo firman, no leen y no saben a qué se están comprometiendo, no saben cuáles son sus obligaciones y tampoco saben, por decirlo así, cuáles son sus derechos, aparte que, ay, sí voy a recibir el apartamento, pero hay otros derechos que ellos también pueden recibir, pero al no leer y al no informarse bien, desconocen mucho tema. Mira, me quitaste la palabra de la boca. Y ese yo creo que es el problema de la gran mayoría del consumidor financiero en Colombia. Incluso, Gaby, no lo digo solamente en materia de fiducia, incluso en materia de crediticia. La gente no lee. Le da flojera leer. Entonces puede pasar dos cosas. O le da flojera leer. No, que eso lo lean los abogados. Y mandan a que lo lea el abogado solamente cuando ya está metido el problema, no antes de. Y segundo, que también a veces se dejan llevar por la presión del comercial, de la persona que te está vendiendo. Es firme ya, pila, firme. Y eso es un tema ahí. Creo que mi consejo, aparte de ese, lea lo que va a firmar, miren qué tipo de esquema se va a involucrar, revise la reputación de su constructor y revise la reputación de la entidad fiduciaria. Okay. Yo creo que un consejo más para los que pueden contratar a Chain Consultores es revise el certificado de libertad y tradición del inmueble. Importante. Mire quién tiene el lote. Mire si el lote donde se va a hacer el proyecto tiene algún, perdona la expresión, chicharrón. Yo quiero hacer un punto pequeño en eso. Como lo hablamos en el podcast pasado, siento que ya un certificado de libertad y tradición, si no lo saben leer, porque a mí me lo enseñaron a leer en la universidad, mételo en ChatGPT y pregúntale a ChatGPT qué ha pasado con ese certificado de libertad y tradición, si no, de pronto la persona no lo sabe leer o no sabe qué está pasando en ese certificado porque son 10.000 anotaciones, sale un folio diferente, mételo en ChatGPT y pregúntele con una pregunta, con un prompt interesante, ¿qué ha pasado con este inmueble? Lo que pasa es que yo prefiero que nos contraten a nosotros, ¿sabes por qué? No, pero te voy a decir por qué. No, está bien. Yo creo que ese tipo de consejo está bueno. Pero es que los que sabemos poner el prompt somos nosotros. ¿Sí me entiendes? Porque, hey, ChatGPT, tú puedes poner lo que sea. Pero yo creo que la clave está en el prompt. Y ese prompt sí lo sabemos poner nosotros. Entonces, sí. Yo quiero darle las gracias a Luciana, que entra al equipo, a aportarnos mucho. Estoy muy orgulloso de ver la estudiante que conocí y la tremenda profesional que eres hoy y que vamos a seguir creciendo. Y a Gabriela, que creyó cuando esto no era ni un chuzo de mala muerte y ha ido creciendo enormemente y gracias por esa confianza. A los que no se ven en la cámara, pero es más, Hansel, ven acá, a nuestro camarógrafo. Ahí tenemos a Manuel, a Auri, saluden a la cámara. Y aquí tenemos al equipo de Aldres Play. Saluda, compadre. Sin pena, mi llave. Bueno, muchas gracias. Y por favor, ingresen a nuestras redes en @chainconsultores, tanto en Instagram como en TikTok. Como en LinkedIn. En LinkedIn nos buscan como Chain Consultores. Y también en nuestra página web www.chainconsultores.com. Nos seguimos viendo, Lu, Gaby y todo el equipo, porque hay bastante tela que cortar, ¿cierto? Sí. Entonces nos vemos.